Primera condición de equilibrio. Leyes del movimiento de Newton. Primera ley de Newton o ley de inercia. Todo cuerpo en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme tiende a permanecer así hasta que una fuerza externa lo modifica. Primera ley de Newton. Segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley? La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que se aplica e inversamente proporcional a su masa. La fórmula para la segunda ley de Newton es A igual a la fuerza sobre la masa, es decir, a la aceleración directamente proporcional e inversamente directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Tercera ley de Newton. A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y de sentido contrario. Esta tercera ley, indicaría que la suma de fuerzas es igual a cero. Esto indicaría la tercera ley de Newton y ahorita vamos a ver por qué. Equilibrio. ¿Qué se entiende por equilibrio? Por lo expresado en la primera ley de Newton o ley de inercia, se considera que un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando está en reposo o cuando está en movimiento rectilíneo uniforme. Cuando está en reposo se llama equilibrio estático y cuando está en movimiento el equilibrio se llama dinámico. En ambos casos, ya sea en movimiento rectilíneo uniforme o en reposo, la aceleración de la partícula es igual a cero. Así, A es igual a cero. Ahora, de la segunda ley de Newton, si la aceleración es igual a cero, sustituyendo quedaría cero igual a fuerza sobre masa. La masa se puede pasar al primer miembro, pero no puede ser cero la masa. Entonces, de todas maneras, si la masa se multiplica por cero, pues nos queda cero y finalmente la fuerza es igual a cero. Esto se cumple tanto para el equilibrio estático como para el equilibrio dinámico. En estática nos interesa el equilibrio estático, el equilibrio cuando la partícula se encuentra en reposo. Es decir que, independientemente del tipo de equilibrio que se trate, la fuerza aplicada debe tener magnitud cero para que se encuentre en equilibrio. En el caso de la partícula en equilibrio estático, si se encuentra bajo la acción de varias fuerzas, entonces la fuerza resultante debe tener magnitud cero. Así, la fuerza resultante en forma vectorial pues se escribe como FRXY más FRYJ más FRZK. Pero la magnitud de la fuerza resultante debe ser cero. Por lo tanto, la suma de los cuadrados de las componentes de la fuerza resultante, y luego sacamos raíz, esto debe ser igual a cero. Pero si elevamos al cuadrado ambos miembros de esta ecuación, pues nos va a quedar simplemente que la suma de los cuadrados de las componentes es igual a cero. Ahora, la única forma posible de que esta igualdad se cumpla es que las tres componentes de la fuerza sean iguales a cero. ¿Por qué? Porque, aquí los términos o las componentes de la fuerza sean positivos o negativos, cuando se eleven al cuadrado el resultado va a ser positivo. Entonces aquí tendríamos la suma de tres valores positivos y la única manera de que la suma de tres valores positivos sea igual a cero es que los tres valores sean iguales a cero.
Entonces, la componente en X es igual a 0, la componente en Y es igual a 0 y la componente en Z debe ser igual a 0. Pero la componente en X es igual a la suma de todas las componentes en X que existan. La componente en Y de la fuerza resultante es igual a la sumatoria de todas las fuerzas o las componentes en Y que existan. Y la componente en Z de la fuerza resultante es igual a la suma de todas las componentes en Z que existan. Pero como las tres componentes deben ser igual a 0, ¿sí? Entonces el equilibrio estático y también dinámico implican que la suma de fuerzas en X sea igual a 0, la suma de fuerzas en Y sea igual a 0 y la suma de fuerzas en Z que debe ser igual a 0. Y estas serán las tres fórmulas que se deben cumplir para que una partícula o un cuerpo se encuentre en equilibrio estático. En este caso, se le llama equilibrio de traslación, porque si estas tres ecuaciones se cumplen, el cuerpo o la partícula no tendrán desplazamiento en línea recta. Por eso es equilibrio de traslación, no tendrán desplazamiento en línea.